La santidad y el pecado. Parte 1. La santidad y el pecado se sentaron a comer. La santidad, recostada sobre una larga almohada, frente a una mesa llena de higos frescos, vino añejo y pan de hierbas, miraba al pecado que al otro lado de la mesa se acomodaba también en el piso. Viendo que la mesa era ancha y la distancia los separaba, la santidad se levantó, caminó hasta llegar junto al pecado y se sentó. El pecado, sorprendido por la cercanía de la pureza, se sintió incómodo y guardó silencio. «Quiero verte de cerca», dijo la santidad. «Quiero escucharte bien. Quiero saber cómo suena tu corazón. Quiero descubrir cuál es su canción». Y así rieron, lloraron, contaron historias, comieron y bebieron todo el día. No era fácil ser el judío más despreciado por los judíos. No era fácil ser el judío más despreciado por los romanos. Sin embargo, esa negada aceptación era algo con lo que había aprendido a vivir. Cada vez que la gente hablaba mal de él, Zaqueo pensaba con cuidado cómo castigar al pueblo. El látigo de los impuestos causaba más dolor y odio que la misma subyugación tirana del gobierno de Roma. La verdad es que Zaqueo no era un artículo de los más deseados. Siendo demasiado bajo de estatura, contando con la desconfianza de los romanos y recibiendo el rechazo de los suyos, Zaqueo era un verdadero solitario, rodeado de las sanguijuelas más resbaladizas que se pueden encontrar en una ciudad corrupta. Zaqueo, el nombre significa puro o recto. Irónicamente, su audacia era malvada. Él sabía cómo hacer sangrar lentamente el bolsillo del pueblo, y por esa razón el gobierno esclavizante lo mantenía allí. Zaqueo era judío, y al gobierno romano le convenía tener a alguien local en ese puesto. Aún así, los romanos que vivían en Jericó y sus cercanías odiaban a Zaqueo, porque él dependía directamente de la oficina del emperador. Eso le daba una ventaja sucia que otros envidiaban. Tal vez, y como sucede en nuestra época, los que recolectaban los impuestos en el primer siglo no eran muy queridos y siempre estaban vinculados con la corrupción, el robo y el asalto legal. Zaqueo vivía en Jericó, una ciudad un tanto importante. El mismo Herodes tenía allí su casa de invierno para pasar los meses fríos de Palestina, pues el clima era mucho más cálido que en Jerusalén. Era la Miami de sus tiempos. La llamaban la ciudad de las palmeras. Lo más probable era que el mismo Zaqueo fuese el anfitrión de Herodes, situación muy conveniente. El enano tenía buenas conexiones. En la Biblia, el nombre Jericó, como un buen perfume, evoca recuerdos fascinantes de las aventuras más maravillosas. En el tiempo de la conquista de la tierra prometida, Jericó había sido destinada a la destrucción. La historia cuenta que en Jericó la salvación llegó a la casa de la prostituta Rahab. Y ahora, esta nueva historia nos relata que en Jericó la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Dos personas que hoy fácilmente rechazaríamos por considerarlas pecadoras. Ellas
fueron llevadas a la salvación en Jericó debido a que la salvación llegó primero a sus casas. Una, la prostituta, fue porque fue visitada por 2 espías de Josué, y la otra, Zaqueo, porque recibió la visita de Jesús. Jericó es un lugar que evoca recuerdos desde los tiempos de Josué hasta los días de Jesús. 2 hombres que en hebreo significan salvación. Muchas veces lo que nos preocupa en las iglesias es que asista gente buena. Sin embargo, Jesús vino a buscar a la gente mala. Vino por los enfermos, no por los sanos. Vino por Zaqueo, vino por ti y vino por mí. La salvación va a las ciudades sucias, a las paganas y de poca santidad. La sanación y la salvación se dirigen a Jericó mucho más que a nuestras iglesias. Jericó fue el lugar en el que Acán codició la riqueza de la ciudad después de conquistada y pecó escondiéndola en medio de su tienda. La transgresión le costó su vida y la de su familia, según Josué capítulo 7. Elías fue arrebatado al cielo cerca de Jericó, Segunda de Reyes 2, 4 al 11. Eliseo regresó allí después de que Elías fuera arrebatado y trajo sanidad a todo el territorio, purificando las aguas. Según Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 15 al 22.